Vamos a meditar en la palabra de Dios esta ocasión, en el libro de Filemón, versículo 21. No tiene capítulo este libro, así que solo son 25 versículos. En algún momento en su casa, lea estos 25 versículos. Es una historia bien interesante. Pero bueno, antes de meditar en nuestro versículo, le invito a que hagamos una oración para comenzar nuestra meditación. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra. En ella encontramos alimento para nuestras almas, fortaleza para nuestras vidas. Señor, háblanos con tu Espíritu Santo, dirígenos para que podamos ser enseñados por ti a través de lo que vamos a encontrar en tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos, por mis amigos que me escuchan por este medio, en este audio, Señor, que tu palabra llegue a su corazón y que seamos edificados, fortalecidos, animados y todo los efectos que puede causar tu palabra en nosotros. Gracias te damos, Señor. Oramos, dirígenos con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Filemón versículo 21 dice así: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Volvamos a leer, dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Vamos a entrar en contexto acerca de este libro, hermanos. Este libro es una de las epístolas de la prisión, como normalmente se les conoce a algunos libros escritos por el apóstol Pablo. Por cierto, el apóstol Pablo, estando preso, escribe a Filemón tratando un asunto importante, interesante, como ya les decía hace un momento, que si tienen tiempo, más bien aparten un tiempo en su día y lean estos 25 versículos, encontrarán que es una historia bien interesante. Bien, ¿de qué trata esta carta personal de Pablo a Filemón? Trata, además de saludarlo, trata un asunto que seguramente vivió Filemón con Onésimo. Onésimo, que a estas alturas ya era un cristiano, un creyente, hijo de Dios, gracias a la influencia del apóstol Pablo. Al parecer, Onésimo era esclavo de Filemón, lo cual nos lleva a la conclusión de que Filemón era adinerado, era una persona pues de medianamente con buenos ingresos y de buenos recursos. Entonces, eh, posiblemente en el pasado tuvieron alguna diferencia, algún problema, algún pleito que se separaron y terminaron enojados, molestos. Esta ocasión, Pablo, habiendo ya convertido por el Evangelio a Onésimo, le envía de regreso a Filemón y le pide que le reciba como si fuera el apóstol Pablo mismo. Y lo vemos en el versículo 15, 16, donde le dice, pues quiero que recibas a Onésimo como si fuera yo mismo, pero recíbelo ya no como un esclavo, ya no como un siervo, sino como un hermano. Y bueno, con base a esto, que prácticamente sobre esto redunda esta carta, le pide a Filemón que lo trate bien, que lo reciba y bueno, ya en su momento usted si lo lee, verá esta historia, es interesante. Ahora bien, hermanos, ya en el versículo 21, Pablo expresa algo bien interesante a Filemón y le dice, volvamos a leer el versículo, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir, con lo que le dijo Pablo a Filemón. Ahora bien, hermanos, nuestro tema se llama vidas que agradan a Dios. Insisto, vidas que agradan a Dios es nuestro tema. Y vamos a ver dos características de las vidas que agradan a Dios. Somos hijos de Dios, somos personas rescatadas por Él, somos su iglesia, somos su pueblo y debemos tener y reunir, por lo menos en este versículo, estas dos características. Vamos a ver. Las vidas que agradan a Dios tienen dos características, ya lo dijimos. Y la primera característica es esta. Te escribo confiando en tu obediencia. Las vidas que agradan a Dios, en primer lugar, se caracterizan por la obediencia. Hermanos, la obediencia
contraste a la rebeldía o la desobediencia, tiene que ver con sujetarse a la autoridad de alguien. La obediencia tiene que ver con sumisión, con aceptar el señorío de Cristo en este caso, por parte de nosotros. Vivir en obediencia, hermanos, significa que si conocemos qué es lo que dice la palabra de Dios, debemos procurar siempre llevarla a cabo, agradar a nuestro Dios, a través de la obediencia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre obedecer bueno, cuál es lo contrario a obedecer? Perdón, hermanos. El tratar de vivir a nuestra manera. Seamos honestos, hermanos y amigos, que la mayor parte de nuestra vida la pretendemos llevar a nuestra manera y conforme consideramos que es lo correcto. Entonces, hermanos, esa no es una vida de obediencia. Llevar mi vida, darle rumbo, dirigirme lejos de los lineamientos de la palabra de Dios y darle rumbo a mi vida, a mi manera, a mi forma de pensar, esa no es obediencia. Hermanos, obedecer o la obediencia, hermanos, es aceptar el gobierno y el señorío de Cristo a través que nos muestra en su palabra y dejarnos dirigir, guiar por él, conducir por él, seguir sus pasos. Hermanos, ¿cómo está su vida hoy en día en el sentido de la obediencia? ¿Qué tal? ¿Qué tan obedientes somos con el Señor? ¿Cuánto le estamos obedeciendo? ¿Le estamos obedeciendo en plena pandemia del 2020? ¿O estando aislados nos hemos vuelto rebeldes? ¿O estando aislados nos hemos olvidado del gobierno y del señorío de Cristo Jesús hacia nosotros? ¿O hemos caído en el libertinaje? ¿O nos hemos desentendido de la palabra de Dios, de atender a los mandamientos del Señor? Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia hacia el Señor? Las vidas que agradan a Dios se caracterizan en primer lugar por la obediencia. Segunda característica, compromiso. El compromiso, hermanos, dice aquí el versículo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué interesante, hermanos. Pablo le estaba diciendo a Filemón, ya te expliqué las cosas, ya te pedí, ya te dije lo que deseo que hagas. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que no solamente lo harás así como te lo pido, sino que harás aún más allá de lo que te estoy pidiendo. Un compromiso, hermanos. ¿Y sabe qué? En este compromiso que implica una entrega, hay algo que es bien interesante, porque hace 8 días veíamos, el domingo precisamente, sobre el tema de los siervos inútiles. Decía Jesús a sus discípulos, así que cuando ustedes hagan lo que se les pidió, digan, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos pidió. Y aquí Pablo le dice a Filemón, estoy seguro que no solo harás lo que te estoy pidiendo, sino que harás más de lo que te estoy pidiendo. ¿Qué tan comprometido está usted con el Señor? ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestro Dios? Esta es la segunda característica de una vida que agrada a Dios. El compromiso. A veces las cosas las hacemos por obligación. A veces las cosas las hacemos a fuerza. Hermanos, una vida comprometida es una vida que agrada a Dios. Así como una vida obediente agrada a Dios, una vida comprometida agrada a Dios. Y una vida comprometida con Dios, hermanos, deja las cosas que son terrenales en segundo lugar y le da la preferencia a Dios, a los asuntos de Dios. En ese sentido, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Por dónde se inclina nuestro compromiso? ¿Nuestro compromiso se inclina más a los asuntos de Dios o a los asuntos nuestros? Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
Es decir, donde esté lo más valioso para nosotros o lo más importante, a eso le invertiremos tiempo, a eso le invertiremos recursos, a eso le invertiremos nuestros esfuerzos. ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Dónde está su compromiso, hermanos? En sus propios asuntos personales, familiares o en los asuntos de Dios? Las vidas que agradan a Dios se caracterizan también entonces por el compromiso. Y la pregunta entonces es, ¿qué tan comprometidos estamos con nuestro Dios? Hermanos, seamos y llevemos y demos esas vidas que agradan a Dios. Entreguemos, hermanos, al Señor nuestra vida, esa vida que honra, que enaltece el nombre del Señor. Hermanos, permitamos que el Señor se goce viendo cómo le obedecemos, ¿sí? Viendo cómo estamos comprometidos con Él, con las cosas suyas. Gracias a Dios porque a través de esta epístola de Pablo, esta carta personal de Pablo a Filemón, encontramos cómo debemos llevar una vida que agrada a Dios. A través de dos características, obediencia y compromiso. ¿Qué tan obedientes estamos con el Señor? ¿Y qué tan comprometidos estamos con los asuntos suyos? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Así que, hermanos, espero que esto sea de bendición y edificación para su vida. Les habló Israel Pérez Pérez. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor por cada uno, por los hermanos, por los amigos, por las personas enfermas, por todos, por toda la sociedad en general y sobre todo por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que el Señor nos siga sosteniendo y nos siga fortaleciendo. Seamos, hermanos, esa iglesia con esa vida que agrada a Dios, obedeciendo y siendo comprometidos con el Señor. Que tengan todos un excelente día.